Quiero invitarles que abran su Biblia en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. El día de hoy vamos a concluir con el tema que inicié el domingo pasado: tocad trompeta y dad alarma. Y en este libro de Joel capítulo 2, versículo 1, el profeta Joel hace un llamado a Israel y le dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor hable a nuestro corazón, y que tu corazón pueda ser ese terreno donde tú puedas recibir la palabra, el consejo de Dios, que es perfecto. Y no solamente que la palabra alumbre nuestro entendimiento, sino que la palabra también nos pueda exhortar, que la palabra nos pueda animar, nos pueda desafiar. Y de hecho este mensaje es un mensaje desafiante, no solamente para Israel, sino para el pueblo de Dios hoy en la actualidad. Así que vamos a orar que el Señor hable a nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos la guía de tu Espíritu Santo. Pedimos que, así como sabemos que tú has preparado nuestro corazón a través de la alabanza y a través de la adoración, el día de hoy, Señor, tú quieres también continuar haciendo sonar la trompeta de tu palabra, Señor, hablando a lo más profundo de nuestro corazón, alertando nuestra vida, alertando nuestro corazón de las cosas que están por venir, Señor. Queremos mantenernos fiel a ti hasta que tú vengas. Queremos que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres sirviéndote, agradándote y adorándote, Señor. Tú eres Dios de toda gracia, eres Dios de toda consolación. Y estamos aquí por tu misericordia, Señor. Háblanos al corazón y que tu palabra, que es viva y es eficaz, penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser interior, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así sea. Yo les decía la semana pasada que tengo meses, semanas, leyendo este libro de Joel una y otra vez. Dios lo puso así en mi corazón, y cuando Dios insiste en escrituras así en particular, entendemos que particularmente por lo que se refiere a este libro de Joel, así como Dios advirtió al pueblo de Israel de las cosas que estaban por suceder, al estar Dios insistiéndonos en estos versículos, creo que Él también nos quiere advertir, como su pueblo que somos, de las cosas que están por suceder en los próximos días y meses, los próximos días, meses y años. ¿Cuántos están listos para la segunda venida del Señor? Porque es increíble cómo a veces cuando se tratan temas como estos que tienen que ver con los acontecimientos finales, la gente como que entra en un pánico o en un temor o inseguridad. Pero quiero decirle que la palabra de Dios no tiene como propósito provocar en nosotros temor, mucho menos pánico, sino más bien la palabra de Dios quiere alumbrarnos nuestro caminar diario, quiere advertirnos, con el fin de que podamos mantenernos alertas, vigilantes, en una actitud donde podamos estar atentos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, a lo que Dios está haciendo como congregación, a lo que Dios está haciendo como familias que somos.
porque el deseo de Dios es que todo mundo, que nadie perezca, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento. Y tú y yo hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido ya la redención, el pago del rescate por nuestra vida que Jesús logró en la cruz del Calvario. Y está bien, estamos bien aquí, estamos gozando de la presencia del Señor, estamos alabándolo, estamos adorándolo, nos hemos gozado y le hemos dicho al Señor en el cántico que fluía, un cántico espontáneo: te amo Cristo, te amo Cristo. Y lo decíamos una y otra vez y cantábamos con todo nuestro corazón. Porque ese Jesús al que le adoramos, déjeme decirle que ese viene pronto. ¿Cuántos lo están esperando? Él viene pronto. Pero en tanto Él viene, en tanto Jesús viene, usted y yo necesitamos continuar siendo fieles a Él, aferrados a la salvación que Él logró para nosotros, como cantábamos hace un momento, dando testimonio de nuestra vida como cristianos, que verdaderamente como los primeros cristianos de los primeros 2, 3 siglos, la gente del pueblo decía: verdaderamente estos hombres han estado con Jesús. Daban testimonio los primeros cristianos de ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Y déjeme decirle que en estos últimos tiempos que nos tocó vivir, que Pablo dijo que eran tiempos peligrosos. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, yo me puedo dar cuenta que hay 2 virtudes que los cristianos están perdiendo. Número 1, el amor a Dios. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y yo le digo una cosa: la maldad cada día se está multiplicando más y más y más. Hay predicadores que sus mensajes son mensajes muy halagadores, pero el mensaje que nos habla la Biblia es que en tanto se acerque la segunda venida de Jesús, dijo Jesús que sufriríamos como dolores de parto. Esto sería principio de dolores. Y ese principio de dolores, o mejor dicho, ese dolor al que se refiere Jesús en Mateo 24, es como el dolor que le da a las mujeres cuando dan a luz al bebé. ¿Les duele, mujeres? Claro que duele. Porque imagínese usted, no solamente el vientre crece, sino al momento de dar a luz, las mujeres, su vientre se ensanchan, y el ensanchamiento trae dolor. Y trae sufrimiento, pero basta solamente con unos cuantos minutos o tal vez horas, pasa ese dolor y luego se recibe al nuevo ser que nace a este mundo, ¿verdad? Y entonces hay gozo y hay alegría y hay regocijo por ese nuevo ser. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Y por causa de ese amor que se está enfriando, muchos están hablando contra Dios. Hay toda una estrategia que la gente que no conoce al Señor está fraguando en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Hay un ataque contra la iglesia de Jesucristo, pero por más ataques que la iglesia de Jesucristo ha estado sufriendo ya por bastantes años, siglos inclusive, la iglesia de Jesucristo está de pie todavía en nuestros días. ¿Cuántos están de pie todavía? Que el amor de Dios no se enfríe en nuestros corazones, aún a pesar de la multiplicación de la maldad. Y sí, Jesús lo profetizó, que serían señales que veríamos antes de su segunda venida. El amor de muchos se enfriaría. Número 1. Número 2, la otra virtud que se está perdiendo es la fe. ¿Qué se está perdiendo? La fe en la vida de muchos cristianos. Ya hay cristianos que confían más en las cosas de este mundo que confiar en lo que dice Dios en su palabra. De hecho, el mismo Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe también se está perdiendo. Este libro de Joel se escribió 835 años antes de Cristo.
Pero este libro, aún a pesar de que se escribió hace tantos siglos atrás, parece como tan vigente el día de hoy, está tan vigente. La semana pasada yo hablé acerca de que en medio de un panorama tan adverso y de tremenda devastación de la tierra, surgió el mensaje de Dios a través del profeta Joel, que dijimos que era un mensaje que el pueblo de Israel no quería escuchar, porque ese mensaje era un mensaje que contenía reprensión, exhortación y juicio de Dios. Y a nadie el día de hoy nos gusta escuchar mensajes que contengan exhortación, mucho menos reprensión y mucho menos juicio de Dios. Pero aun que no sea el mensaje que el pueblo quiere escuchar, si es el mensaje de Dios, y escuche bien lo que le digo, si es el mensaje de Dios, el pueblo lo tiene que escuchar. El pueblo tenemos que escuchar el mensaje de Dios. Joel en este libro está utilizando este gran desastre que se da en el capítulo 1, que fue algo real, vino una devastación real, pero él está tomando como ilustración o como experiencia todo ese desastre nacional para proclamar un mensaje al pueblo de Israel, un mensaje de advertencia, que la catástrofe que estaría o que se avecinaba, algo que estaría por suceder y que atacaría al pueblo de Dios, sería mucho más fuerte que lo que vino, el desastre que vino por causa de las langostas. Por lo tanto, la única esperanza que tenía el pueblo de Israel, escuchen esto, mis hermanos, la única esperanza que tenía el pueblo de Israel era arrepentimiento solamente. ¿Qué era? Arrepentimiento. Así que en medio de este panorama de devastación y desolación, se oye la voz de Dios hablando a través del profeta Joel, y escuchen bien, haciendo un llamado en aquel tiempo a los sacerdotes a ceñirse, a amarrarse bien el fajo, a ceñirse con la verdad, pero también a lamentarse, y a los sacerdotes a ofrecer sacrificios de mediación por los pecados que había en el pueblo en ese tiempo. Joel está hablándole a los sacerdotes, a los ministros, y les está diciendo, tienen que hacer y desarrollar su oficio sacerdotal, que era mediar entre Dios y el pueblo. Y para esto tenían que ofrecer sacrificios de adoración. Pero también el mensaje de Joel se oye haciendo un llamado a los ministros del altar. A los ministros del altar. Y usa una palabra que la semana pasada dijimos, es la palabra gemir. Pero no es un simple gemir que sale de aquí, de lo profundo del corazón. La palabra traducida es gritar con un grito profundo de lamento y dolor por el pecado. En otras palabras, los sacerdotes, los padres de familia, que somos sacerdotes en nuestra casa, somos llamados a ofrecer sacrificios de mediación por nuestra familia, y me temo que los padres de familia el día de hoy no estamos llevando en oración a nuestros hijos y ofreciendo sacrificios de adoración a Dios por la salvación de nuestros hijos que aún no están en los caminos del Señor. Y los ministros del altar están viviendo como si Jesús nunca fuera a regresar. Algunos el día de hoy están en esos altares solamente haciendo una función porque saben desarrollar un don solamente. Algunos otros están en el altar porque les pagaron. Pero el llamado de Dios a través del profeta Joel a los ministros del altar es a gemir, a gritar con un profundo dolor por el lamento y de lamento por el pecado que se ha levantado, no solamente dentro de la iglesia, sino lo que es mucho peor, fuera de la iglesia. Este mundo está de cabeza. Este mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero también no solamente Dios habla a través del profeta Joel a los sacerdotes, a los ministros del altar. Escuchen esto, también el profeta Joel le llama al pueblo de Dios, y le llama al pueblo de Dios a congregarse para desarrollar una práctica que se ha perdido hoy en la actualidad, que es el ayuno.
la oración y el clamor a Dios. Hoy vivimos los cristianos con tal insensibilidad que como nosotros ya caminamos en los caminos del Señor, estamos viviendo nuestra vida cristiana, algunos bien apasionados del Señor, algunos otros muy entregados al Señor, algunos otros sirviendo con todo, como servíamos cuando de recién nos convertimos, bajo la pasión de nuestro primer amor. Pero algunos otros están viviendo un cristianismo tan ligero, tan religioso, que dicen, bueno, los que aún no conocen al Señor, pues se van a ir al infierno por incrédulos. Pero hermanos, estamos siendo llamados, yo decía a través del profeta Joel, estamos siendo llamados, mis hermanos, al clamor, a la oración y al ayuno. Por el pecado que se ha levantado, no solo en el mundo, sino dentro de la iglesia. El versículo 15 del capítulo 1 nos da la razón del por qué Joel, o Dios a través del profeta Joel, hace el llamado a los sacerdotes, a los ministros del altar y a la congregación. ¿Por qué? Dice ahí, porque capítulo 1, versículo 15, ¡ay del día! Ese ay, yo quiero que ponga atención porque Joel está haciendo un llamado muy importante a los sacerdotes, a los ministros en el día de hoy, nos hace un llamado a hacer nuestra función sacerdotal, a los ministros del altar a vivir en santidad, pero a la iglesia de Dios también Joel, Dios está haciendo un llamado a orar, a ayunar y a clamar a Dios, no a reclamarle a Dios. ¿Por qué? La respuesta la dice ahí el versículo 15. Porque ay del día, ese ay del día habla de dolor. Ese ay que se menciona ahí habla de lamento y angustia. Ay del día, dice Joel, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Yo les dije la semana pasada que el día de Jehová, Joel lo menciona 5 veces. Y en la mayoría de los casos dice, el día de Jehová que vendrá y será como un día de tinieblas, un día de terror, un día de oscuridad. Pero en la última vez que lo menciona el profeta Joel dice, el día de Jehová que está cercano. Y se refiere por un lado el día de Jehová a la manifestación del juicio de Dios para los que no conocen a Dios. Pero también el día del Señor se refiere por otro lado al perdón para el pueblo de Dios por causa de su arrepentimiento. En otras palabras, entonces, viene el día de Jehová, ay del día de Jehová. Y que se cuiden del día de Jehová los que todavía no le conocen. Pero los hijos de Dios, cuando venga el día de Jehová, nos vamos a regocijar y nos vamos a gozar con Él, porque por causa de nuestro arrepentimiento podremos usted y yo gozar de su perdón, de su misericordia, porque así es Dios. Dios es un Dios compasivo y misericordioso, pero además dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 que Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿Cuántos saben que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados Él nos perdona? Él nos perdona y se olvida de nuestros pecados. Y aunque estos textos que yo acabo de mencionar, capítulo 2 de Joel, versículos 1 y 2, son textos escatológicos porque hablan de los acontecimientos futuros que tienen que ver con el justo juicio de Dios, tiene que ver con el arrepentimiento del pueblo de Dios, tiene que ver también con un derramamiento del Espíritu Santo que vendría sin precedentes para el pueblo de Dios. Pero también en el capítulo 3 del libro de Joel, Dios habla del justo juicio que será emitido a las naciones del mundo por haber
por haber atentado contra el pueblo de Dios. Aunque estos son acontecimientos futuros, sin lugar a dudas, estos versículos, Dios los quiere usar en este tiempo para traer para nosotros una enseñanza o un llamado de advertencia a nuestra vida. De hecho, por toda la Biblia encontramos mensajes de advertencia. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas capítulo 21 son pasajes paralelos y también son pasajes escatológicos porque nos hablan de las señales que sucederán en los postreros días, los acontecimientos futuros. Y cuando usted analiza estos tres capítulos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, usted se va a dar cuenta que Jesús está hablando de señales que nos advertirían que la segunda venida de Jesús estaría muy cerca. Y yo me tomé el tiempo para compararlos y escribí lo más sobresaliente de las advertencias que Jesús hace a través de estos tres autores. Aunque los tres tuvieron audiencias diferentes, es impresionante cómo los tres coinciden en lo más sobresaliente de las señales de advertencia. Por ejemplo, Mateo, la audiencia de Mateo era judía. La audiencia de Marcos era romana. La audiencia de Lucas fue gentil y griega. Sin embargo, el mensaje de advertencia de Jesús a través de estos tres autores fue exactamente el mismo. Usted los compara y se va a dar cuenta que aunque tenían audiencia diferente, el mensaje es el mismo. Mire lo que yo encontré ahí. Por ejemplo, en los tres evangelios, usted se encuentra que Jesús dice: mirad que nadie los engañe. Lo dijo Mateo, lo dijo Marcos y lo dijo Lucas también. ¿A quién? A quienes estaban escuchando la voz de alarma. Mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos falsos profetas se levantarán y a muchos engañarán. ¿Cuántos saben que esta señal ya la estamos viendo? Ya se está viendo. Muchos falsos profetas se han levantado. Muchos que dicen ser los ungidos se han levantado, pero lo lamentable es no que se han levantado, sino que están engañando a muchos. También dicen los tres autores, Mateo, Marcos y Lucas, que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. ¿Cuántos saben que esta señal se está viendo ya? Esta señal también se está viendo. Muchos están tropezando por el mal testimonio de algunos. Algunos otros se están entregando aún a las autoridades. Mira, ese es cristiano. Y otros se están aborreciendo. También los tres autores hablan y dicen que el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Cuántos saben que esto ya se está dando, mis hermanos? Esto está sucediendo en nuestros días. Desde luego, pues este no es un mensaje que es un mensaje de felicidad y prosperidad, y a nadie nos gusta escuchar este tipo de mensajes. Pero vuelvo a repetir lo que ya dije, este mensaje nos va a advertir, nos está advirtiendo, porque es el mensaje de Dios. Y aunque no es el mensaje que probablemente quisieras escuchar, pero si es el mensaje de Dios, debemos escucharlo. Los hermanos entregarán a la muerte al hermano, y no solamente se está refiriendo a los hermanos en la carne, al linaje. Se está refiriendo a los hermanos de las iglesias también, o de la iglesia de Jesucristo. La situación será tan tremenda que dará paso a un odio tan irracional que destruirá no solamente las relaciones familiares, sino las relaciones entre los hermanos de la familia de Dios. ¿Cuántos forman parte de la familia de Dios? ¿Usted forma parte de la familia de Dios? Bueno, debemos estar alertas y estar atentos, no solamente para no poder tener un conflicto entre los hermanos, sino que cuando ese conflicto se presente entre los hermanos de la congregación, podamos tener la oportunidad de sanar nuestras relaciones a través del perdón.
Sí. Eso es lo más importante. Por ejemplo, hay una historia que ustedes, todos nosotros conocemos, no tiene que buscarlo, solamente lo quiero mencionar. En 2 Samuel capítulo 11 narra la muerte de un hombre llamado Urías. Urías era uno de los valientes de David. Era un hombre que estuvo dispuesto a dar su propia vida. Él era un hombre leal, era un hombre fiel, era un hombre sometido, amaba a su rey. Y ahí se narra que este hombre muere. Era el esposo de Betsabé, la mujer con quien pecó David. Pregunta, ¿quién mató a Urías? ¿Fue el ejército enemigo o fue David? ¿Quién mató a Urías? El ejército enemigo fue quien mató a Urías, pero el responsable de su muerte fue David, porque él lo mandó matar. Por ejemplo, ¿quién mató a Abel? Su hermano Caín. ¿Sí? Mire, yo me encontré una nota, hice unas notas aquí al estar revisando lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y esto no es nada nuevo, porque esto es del dominio público. Todos nos enteramos de estas noticias. Por ejemplo, en el pasado 14 de febrero, un joven de 19 años llamado Nicolás Cruz mató a sangre fría a 17 personas en una secundaria. ¿Se dio cuenta de la noticia? Sí. Este joven de 19 años, al momento de estarlo interrogando y estarle haciendo estudios, se dieron cuenta que este joven ya con mucha anticipación mostraba problemas problemas mentales. Él padecía de momentos y crisis de depresión que vinieron esos crisis de depresión a su vida, porque este joven fue muy afectado por la muerte de su madre. Y como nadie supo guiarlo, nadie supo enseñarlo, nadie supo ayudarlo a lidiar con estos problemas emocionales, el joven empieza a generar dentro de su corazón actitudes, comportamientos que al final de cuentas desencadenaron en la muerte de 17 personas. Ese es el mundo en el que nos tocó vivir. No sé si ya se había dado cuenta. Otro dato que me encontré por ahí también es que desde que se legalizó el aborto, hace 45 años ya que el aborto se legalizó y cada vez más países están legalizando el aborto. Pero esta noticia aquí en Estados Unidos dice que desde hace 45 años que se legalizó el aborto han muerto más de 56 millones de bebés que no se les ha dado oportunidad de salir de dar a luz o de encontrarse con este mundo. Sí, más de 56 millones de bebés que están ahí. También la nota dice que 7 de cada 10 matrimonios cristianos están terminando en divorcio. ¿Sabe usted cuál es la causa número 1? Adulterio. Matrimonios cristianos cayendo y practicando el pecado de adulterio. Sí, eso es lo que se está viendo. Estamos viviendo los últimos tiempos, mis hermanos. No sé si ya se había dado cuenta. Las señales que Jesús profetizó en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, ya la estamos viendo frente a nuestros ojos, mis hermanos. Por eso hay que tocar la trompeta y dar alarma. También dice la nota que 7 de cada 10 jóvenes de aquí en Estados Unidos eligen voluntariamente suicidarse como solución a sus conflictos emocionales. Mejor me quito la vida. Y viven en depresión, viven en angustia, en desesperación, conflictos emocionales provocados por la droga, por el alcohol, por la música satánica, provocado por los videojuegos que cada vez tienen mayor contenido de violencia. Mucho cuidado con los videojuegos que sus hijos o nuestros hijos o nietos están a los que están siendo expuestos. Dice entonces, al estar analizando
a estos tres autores, dicen ellos lo mismo. Dicen que aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Y por causa de tanta tribulación, dicen los tres autores, que desfallecerán los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, mis hermanos. Hoy vemos frente a nosotros incendios, tornados, huracanes, terremotos como nunca antes se habían visto, trayendo una gran devastación a la tierra. Y los cristianos bien dormidos. Pero Jesús, advirtiendo al pueblo, dice: mirad por vosotros mismos. Los tres autores lo dicen, Mateo, Marcos y Lucas. Mirad por vosotros mismos que sus corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida. ¿Cómo está la gente viviendo el día de hoy? ¿No es acaso con un afán desmedido por las cosas de este mundo? ¿Sí o no? ¿Sí lo está viendo? Pero mire la palabra de esperanza que también los tres autores, hablando Jesús a través de los tres autores, nos da para los nacidos de Dios. Dice Jesús: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad su cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas veamos que están sucediendo, que no venga temor a tu corazón, que no venga inseguridad. Más bien, por el contrario, levanta tu cabeza, porque nuestra redención está cerca. ¿Cuántos están esperando la final redención? Dale un aplauso fuerte de alabanza a nuestro Rey, que está por venir. Por lo tanto, también dice el Señor: velen en todo tiempo, orando que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie cuando Jesús regrese y poder decirle: Señor, me quiero ir contigo. Y para todo el pueblo de Dios también Jesús dice: velad pues, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor de la casa. Y lo que a ustedes les digo, dice Jesús, a todos los que lean estas advertencias lo digo con una sola palabra, dice Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Por eso este mensaje lleva como propósito advertirnos que en tanto Jesús venga por segunda vez, hay que mantenernos en una actitud vigilante. A nadie nos gusta escuchar este tipo de mensajes, pero ya sabemos que la palabra de Dios es como fuego que purifica. La palabra de Dios es como martillo que quebranta el corazón endurecido. La palabra de Dios es como lámpara que alumbra la oscuridad. La palabra de Dios, ya dijimos la semana pasada, que es como una espada, pero la palabra de Dios también es como una trompeta que emite un sonido exacto y da la nota perfecta, porque es la palabra de Dios. Dios no se equivoca. Lo que Dios dijo es perfecto, porque son sus dichos, y los dichos de Dios son perfectos. Así que Dios, a través del profeta Joel, nos dice: tocad trompeta en Sión y hagan sonar la alarma, porque el día de Jehová está cerca. Y esta expresión, tocad la trompeta, Joel la menciona solamente en 2 ocasiones en los 3 capítulos. Y la primera vez que lo menciona es en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice: tocad trompeta y dad alarma. Pero la segunda vez que dice Joel, tocad trompeta, es para hacer una proclamación al pueblo de Dios a practicar el ayuno. Tocad trompeta, reunid al pueblo, y el pueblo a ayunar, practicar el ayuno, el clamor a Dios por el pecado que se ha levantado en el pueblo de Dios. La palabra alarma nos habla de nuestra conciencia. Que nuestra conciencia es como ese sistema de alarma que se activa para darnos una señal de advertencia. Nos dice lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. La conciencia no podemos sobornarla, es como el juez insobornable. Usted no le puede dar una ofrenda a la conciencia y decirle: déjame cometer este pecado. La conciencia nos dice: eso que estás haciendo está mal, o eso que has hecho está bien. Y la conciencia es esa alarma, pero no nos obliga o nos impide hacer tal o cual cosa, porque Dios nos da la oportunidad de hacer uso de nuestra libre voluntad. Y en nuestra voluntad todos o decides obedecer o decides desobedecer a Dios.
En la ley se estableció en Deuteronomio 28 que vendrían bendiciones por causa de la obediencia y nos alcanzarían. Voy a leer algunas. Usted conoce los versículos. Deuteronomio 28 dice: serás bendito en la ciudad y bendito en el campo. Será bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, tus crías, tus vacas, tus rebaños, tus ovejas serán benditas. Tradúcelo a nuestros días. Tu trabajo, lo que hay en tu casa será bendito si caminamos en obediencia con el Señor. Sigue diciendo la ley: bendita será tu canasta, tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová enviará bendición a tu casa, Jehová enviará bendición a tus graneros, y sobre todos aquellos en lo que pusieres tu mano, Dios te bendecirá. Dios te bendecirá en la tierra donde ahora estás. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de que Jehová tu Dios te ordena hoy, para que los guardes y los cumplas. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Todos queremos la bendición de Dios, pero hay un solo requisito que se requiere para poder recibir la bendición de Dios, y se llama obediencia. Y ahí es donde está el problema precisamente en muchos de los cristianos en el día de hoy. El problema de muchos cristianos, yo lo he dicho en otras ocasiones, no es un problema de dinero, es un problema de obediencia. Porque si fuéramos más obedientes a lo que Dios dice en su palabra, nos evitaríamos muchos problemas en la familia, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia. Pero tenemos un problema los cristianos: nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios en lo que dice Dios en su palabra. Pero también ahí mismo en la ley se establecieron consecuencias por causa de la desobediencia, y son consecuencias que nadie nos gustaría recibir. Pero también dice que esas consecuencias por causa de la desobediencia, si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos, también las maldiciones te seguirán y nos alcanzarán. ¿A quién le gusta ser maldecido? A nadie. Queremos ser bendecidos. A todos nos gusta la bendición. Pero ahí está lo que Dios estableció. Obedeces, habrá bendición. No obedeces a Dios, vendrán maldiciones y te alcanzarás. Leo algunas. Maldito serás en la ciudad. Maldito serás en el campo. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito serás en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, el quebranto, el asombro. En todo cuanto pusieres tu mano y todo lo que tú hicieres será destruido hasta que perezcas por causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. El profeta Jeremías dijo al pueblo de Israel: 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Se acuerda cuáles fueron esos 2 males? Dice el Señor, y el Señor lo dice hablando a través del profeta Jeremías, y dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí y cavaron para sí, para ellos mismos, cisternas rotas que no retienen el agua. Así vive la gente el día de hoy. La gente vive sin Dios y dicen: como tengo todo lo que puedo tener, no me falta nada, tampoco me falta Dios, no quiero a Dios. Y empiezan a cavar sus propias cisternas. Muchos empiezan a cavar para su futuro y empiezan a decir: Voy a ir construyendo mi futuro para que cuando ya llegue a la edad mayor, pues pueda tener asegurado mi futuro. Pero ¿quién tiene asegurado el futuro? Aquel hombre rico
que habló para sí mismo diciendo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque tengo tanta riqueza. Ya sé lo que haré. Voy a extender mis graneros y voy a depositar ahí todo el esfuerzo de mi trabajo, toda mi riqueza la voy a poner ahí en estos grandes graneros. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has logrado hacer, ¿de quién será? Así que Dios, a través del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 1, dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Y mire lo que dice a continuación, tiemblen. Y dice ahí, tiemblen todos los moradores de la tierra, cristianos y no cristianos. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Hoy hay personas que se les habla de la muerte y empiezan a temblar. Y a Pablo se le habló de la muerte y él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿A cuántos les da temor la muerte? ¿Habrá alguien aquí que le da temor morir? Si eventualmente, el temor es un sentimiento que nos surge a todos en momentos difíciles. No es malo tener temor, pero el problema no es que venga el temor, el problema es cómo vamos a lidiar con ese asunto que viene a nosotros con el temor. Sí. Y hay quienes pueden lidiar con el temor basado en la seguridad que como cristianos tenemos, como hijos de Dios tenemos. Pero hay quienes lidian con el temor y la inseguridad tomando pastillas tranquilizantes. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y eso daba tranquilidad a su alma, porque él sabía lo que le esperaba. Entonces dice ahí Joel, Dios hablando a través del profeta Joel, tiemblen los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y esta palabra el sentido que da el temblar tiene que ver para los no creyentes que no se han arrepentido, porque vendrá para ellos juicio de condenación. Pero cuando dice también tiemblen todos los moradores de la tierra, habla a los creyentes, que los creyentes vamos a temblar, pero temblaremos de gozo, porque aunque estamos aquí esperamos lo de allá. ¿Cuántos esperan lo de allá? Estamos aquí, la Biblia dice que somos extranjeros y somos peregrinos, que no estamos aferrados a las cosas de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y estamos aquí, pero yo estoy esperando al que vendrá. ¿Cuántos lo están esperando? ¿Sí? Así que estamos en este mundo lleno de tinieblas, pero no somos de este mundo, somos extranjeros. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, y como ya vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, usted y yo debemos de tener el convencimiento y la convicción de que nuestra redención está cerca. ¿Cuántos la están esperando? Así que dice ahí Joel, tocad trompeta en Sión y dad alarma. En la antigüedad, mis hermanos, se hacía uso de instrumentos de viento como la trompeta, que la palabra trompeta en el hebreo es la palabra shofar, que no es otra cosa más que un cuerno de carnero, como ese que usted ve por ahí en la pantalla. ¿Lo alcanza a ver? Ese es el shofar, ¿sí? Y cuando sonaba el shofar, Dios daba señales de advertencia. Voy a mencionar algunas. Israel hizo uso del shofar con varios propósitos. Número uno, por ejemplo, cuando Dios le está dando a Moisés los 10 mandamientos ahí en el Sinaí, fueron acompañados del sonido del shofar, haciendo un llamado a obedecerlos. Usted puede leer la historia en Éxodo 19:19, donde el Señor le está entregando a Moisés los 10 mandamientos y le está diciendo, mira, esto es lo que le vas a decir al pueblo. Y el shofar estaba sonando: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imágenes ni te inclinarás para adorarlas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día del Señor para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Eso fue lo que la ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo cumpliera con esta ley. A lo mejor usted dirá, pero esos fueron los mandamientos que Dios dio en la ley. Pero déjeme decirle que esos mandamientos que Dios dio en la ley, ahora se siguen cumpliendo porque estamos bajo la ley moral de Dios. Así que si el Señor dijo en la antigüedad, en la ley, no adulterarás, hoy bajo la ley moral de Dios no hay que adulterar ni tampoco hay que mentir. Sin embargo, es lo que más se hace. Mucha gente está viviendo en adulterio y en mentira. El shofar sonaba en segundo lugar cuando el pueblo era convocado a la guerra. Se daba el toque de alarma para que el pueblo de Israel estuviera preparado. Yo quiero que ponga atención porque voy a dar una aplicación. Después de dar los diferentes usos que se le daba a la trompeta o al shofar, vamos a darle una aplicación a esto. En tercer lugar, sonaba el shofar para hablar al pueblo de Israel en un grito de batalla, o el shofar sonó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel gritó y conquistaron Jericó y los muros fueron derribados. Usted conoce la historia. En Josué capítulo 6 dice, entonces el pueblo gritó. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? No, ese grito de júbilo no fue tan fuerte así como para derribar unos muros de... Vamos a hacerlo con fuerza, en alta voz. Haga de cuenta que a nuestro alrededor hay muros que necesitan ser derribados. Que su grito sea un grito de alarma para derribar toda muralla que Satanás ha levantado, y vamos a hacerlo pero de una manera simbólica, pensando que al grito que cada uno de nosotros vamos a dar, muchos muros y pecados que hay en este mundo serán derribados en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren hacerlo? 1, 2, 3. Muy bien. Más o menos así gritó el pueblo de Israel. Y los sacerdotes, dice la Biblia, tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonar de la bocina, gritaron con gran vocerío. ¿Y sabe lo que sucedió? El muro fue derribado. Pregunta: ¿fue el shofar o el grito de Israel lo que derribó el muro, o el poder soberano de Dios? Fue el poder soberano de Dios. Pero el sonar de la trompeta, que es la trompeta de Dios, dio el sonido exacto y la nota perfecta. En cuarto lugar, también el shofar sonaba para hacer advertencias de peligro al pueblo de Israel. Hoy la trompeta está sonando, mis hermanos, al pueblo de Dios en la actualidad, porque estamos en peligro. La familia está en peligro de extinción, está en peligro de acabarse por tanto pecado. También el shofar sonaba como una señal, haciendo un llamado al pueblo de Israel al arrepentimiento. Y escuchen esto, esta es la aplicación acerca del shofar en nuestros días, cómo está sonando y está haciendo un llamado al pueblo de Dios, que somos nosotros, a la iglesia de Dios en el mundo entero, a obedecer sus mandamientos. La trompeta está sonando y nos está llamando a establecernos en obediencia a sus mandamientos, a estar firmes, librando cada día la guerra espiritual en la que nos encontramos, y que nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, mis hermanos, esta naturaleza carnal. Somos nosotros mismos nuestro propio enemigo. También el diablo, que es el adversario, el acusador de los hermanos, el traicionero, el mentiroso, el padre de mentira. Sí. La Biblia dice, hablando a través del apóstol Juan, dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es? Es hijo del diablo. Así dice la Biblia. Pero también dice la Biblia que el que no practica el pecado no lo practica porque es nacido de Dios.
Entonces la pregunta es, ¿el que es nacido de Dios ya no peca? Y si ese que es nacido de Dios peca, ¿será porque no es nacido de nuevo? No, es que mientras estemos en esta naturaleza, acuérdese que hay una naturaleza que todavía no ha sido completamente redimida. Esto mortal llegará un día en que se convertirá en inmortalidad cuando estemos en el reino de Dios. Esto corrupto que todavía hay en nosotros llegará a tomar la condición de incorruptibilidad cuando estemos en la gloria del Señor. Pero mientras estemos en este mundo, seguiremos pecando. La palabra clave ahí es practicar. Porque el que practica el pecado es el diablo, día con día, todos los días, el mismo pecado, los mismos pecados. Pero el que ya no practica el pecado y se deleita en el mismo pecado es porque nació de Dios, ya no practica el pecado. Y los hijos de Dios no debemos ser practicantes del pecado. Sí. Pero mientras estemos en esta naturaleza carnal, seguiremos batallando, mis hermanos. Por eso hay que estar sometidos al Espíritu Santo. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hay que vivir la vida cristiana no en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, somos llamados también, mis hermanos, a conquistar nuestros Jericós, por decirlo de alguna manera. Jericó, si usted no sabía, era símbolo de orgullo, de soberbia, de prepotencia. Jericó era símbolo de autosuficiencia, de idolatría, de religiosidad y de todo tipo de pecados. Por lo tanto, cuando suena la trompeta de Dios, que es la palabra de Dios, que da el sonido exacto y la nota perfecta, suena la trompeta y somos llamados a derribar los Jericós que posiblemente se quieran levantar en nuestra vida, como puede ser el orgullo. Cómo da lata el orgullo en la vida de los cristianos. Abraham Lincoln dijo: ¿Quieres descubrir el verdadero carácter de una persona? Dale autoridad. Y yo no sé qué pasa, pero alguien recibe un poquito de autoridad y como que ya empieza a ver hacia abajo a los demás. Orgullo, soberbia. A veces vivimos la vida cristiana de una manera tan autosuficiente. A veces se vive la vida cristiana de una manera tan religiosa que voy el domingo a la iglesia por mero cumplimiento. Cumplo y luego miento, como dice un amigo mío. Salimos de estas cuatro paredes y entonces nos quitamos la máscara y seguimos viviendo nuestra vida como nos da la gana. El shofar está sonando, mis hermanos, con el fin de derribar los muros que hemos levantado como el cuerpo de Cristo que somos. Somos el cuerpo de Cristo. Diga conmigo: yo soy parte del cuerpo de Cristo. A lo mejor eres el brazo derecho, a lo mejor eres el pie izquierdo, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando no entendemos el concepto que Pablo entendía perfectamente del cuerpo de Cristo, se nos hace tan fácil menospreciarnos los unos a los otros, y se nos hace tan fácil que amputarnos los unos a los otros, cortarnos los unos a los otros, porque no tenemos un entendimiento claro que somos todos parte del mismo cuerpo de Cristo. Y decimos: no me sirves, hazte a un lado. Tú no me caes bien, hazte a un lado. Y nos menospreciamos. Entonces somos llamados, la trompeta de Dios, mis hermanos, está haciendo un llamado a derribar esos muros que hemos levantado como el cuerpo de Cristo que somos. Nadie, delante de Dios, yo no sé si usted sabía, pero delante de Dios todos somos igualitos. Todos somos iguales. Nadie es más que nadie. Pero como servimos a un Dios de orden, Él estableció un orden. Dice la Biblia: en el principio estaba la tierra desordenada y vacía. Y de tanto desorden que había, Dios estableció su orden.
y le dio su lugar a cada cosa. En la familia, antes de conocer al Señor, nuestra familia era todo un desorden. Pero cuando le dimos oportunidad a Dios de venir a formar parte de nuestra familia, Él vino a establecer su orden. Por eso Pablo decía que la cabeza del hogar es el marido, no es la mujer. Quiero que sepan que el marido es cabeza de la mujer. Es un asunto de orden, mis hermanos, porque servimos y somos de un Dios de orden. ¿Sí? Así que han llegado tiempos en los que el día de hoy, esto es increíble, esto que voy a mencionar a continuación. Hemos llegado a tiempos en los que en lugar de cuidarnos los unos a los otros, nos andamos cuidando los unos de los otros. ¿Ya se había dado cuenta de eso? Cuidado con el hermanito. Voltea a ver a la persona que tienes ahí a tu lado y dile: te amo, mi hermano, como eres. Sí, pues es tu esposa, hasta un beso le estás dando, mi hermano. Desde aquí te vi. ¿Cuánto amas a tu esposa? Ahora voltea a ver al hermano de atrás que tienes ahí atrás. Ahí ya no le das un beso, ¿verdad? Hermanos, la trompeta de Dios, el shofar de Dios, la palabra de Dios está sonando, dando la nota exacta, el sonido perfecto, advirtiéndonos que las señales que Jesús habló, que usted y yo veríamos frente a nuestros ojos antes de su segunda venida, ya están ahí. Jesús viene pronto. ¿Cuántos saben que Jesús viene pronto? Pero el shofar está sonando también, por lo tanto, mientras Él viene, está sonando, haciendo un llamado al pueblo de Dios al arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros pecados. La trompeta está sonando anunciando que la pronta llegada del Mesías para juzgar a esta humanidad pecadora y establecer así su reino cada vez está más cerca de su cumplimiento. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, vamos a ir rápido. Mire lo que escribió el apóstol Juan mientras recibía las revelaciones del Apocalipsis. Y a algunos les da temor leer el Apocalipsis porque piensan que habla de, como tiene mucha simbología, habla de bestias, habla de cuernos, habla de dragones. Pero no es otra cosa más que las revelaciones que Dios le dio a Juan, que sucederían las cosas que ahora ya estamos viendo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. ¿Estamos ahí? Y me dijo, está hablándole el ángel a Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Diga conmigo: el tiempo está cerca. ¿Ya sabías que el tiempo está cerca? Versículo 11. Por lo tanto, el que es injusto, que habla de personas inclinadas a hacer el mal moral y el mal social, como ese Nicolás Cruz. El que es injusto, sé injusto todavía. En otras palabras, sígase llenando de su injusticia. El que es inmundo, que tiene que ver con la suciedad moral y social, sea inmundo todavía. En otras palabras, sígase revolcando en su inmundicia. Pero el que es justo, que sabe darle a cada quien lo que merece y lo que le corresponde, Dios merece la gloria, Dios merece la honra, porque eso es lo que Él merece, porque Él es Dios y Él es el único digno de toda gloria y de toda alabanza. Entonces dice: el que es justo, el que es equitativo, el que ha sido justificado por Dios, practique la justicia todavía. Y el que es santo, consagrado para Dios, el que ha decidido vivir para Dios, santifíquese todavía. Es decir, estamos en ese proceso de santificación,
donde esta naturaleza humana, esta naturaleza carnal, cada vez la sometemos más, porque estamos bajo la obediencia a la palabra de Dios, bajo la obediencia y la voluntad de Dios. Por eso es que sometemos esta carne. El que es justo, el que es santo, santifíquese todavía. Y yo veo aquí dos tipos de personas con dos diferentes destinos. Los injustos e inmundos, que son aquellos que rechazan, han seguido rechazando una y otra vez las advertencias de Dios, y debido a eso están confirmando su destino eterno. ¿Sabe cuál será el destino eterno de los injustos y de los inmundos? Le aseguro que no es el reino de los cielos. El destino de ellos es el infierno. Ahí mantendrán su naturaleza malvada e inmunda por toda la eternidad. Pero en segundo lugar veo a los justos y a los santos, que son aquellos que responden una y otra vez a las advertencias de Dios. Debido a eso se confirma también su destino eterno. ¿Cuál será el destino eterno para los justos y los santos? ¿Qué no será la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren estar allá en la gloria de Dios? Por lo tanto, dice el versículo 12, dice el Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, recompensas para cada uno. ¿Cuántos quieren las recompensas? Viene el Señor y va a traer recompensas para cada uno, según sea su obra. Todos queremos las recompensas de Dios, pero nadie queremos hacer las obras de Dios. O hay quienes no quieren hacer las obras de Dios, pero sí quieren las recompensas de Dios. No, el Señor es justo y es equitativo. Sí. Dice: vengo pronto para recompensar a cada uno según sea sus obras. Versículo 13: porque yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto significa que Jesús, como nuestro alfa y como nuestra omega, es decir, nuestro alfabeto supremo y soberano, dice que nada hay fuera de su conocimiento, porque Él es el conocimiento mismo. Cuando Él dice: yo soy el alfa y la omega, se está refiriendo a las 26 o 27 letras que contiene el alfabeto griego. Letras que con letras se hacen palabras, y con palabras se hacen frases, y con frases viene conocimiento. Entonces Él dice: yo soy el alfa y la omega. En otras palabras, yo soy el conocimiento mismo. Nada le es desconocido, en Él está contenido todo el conocimiento. Por lo tanto, no hay nada que sea capaz de impedir, de bloquear o de sabotear su segunda venida. Él vendrá porque Él lo prometió. Y Jesús promete lo que cumple lo que promete. ¿Sí? Él cumplirá lo que prometió porque Él no cambia. Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que dice versículo 12: vengo pronto y mi galardón conmigo. Por lo tanto, mire la siguiente afirmación, versículo 14, Apocalipsis 22:14: bienaventurados, que se traduce dichosos, felices, supremamente bendecidos, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera. Y no se está refiriendo a la mascota que tienes en tu casa. ¿Cuántas mascotas tienes? 6 nomás. ¡Wow! No se está refiriendo a los 6 perros que tienes ahí en tu casa como mascotas. Cuando se usa esta palabra perros y dice ahí: más los perros estarán fuera, fue un término despectivo que se usó para referirse a personas moralmente malas, de muy bajos niveles morales. Se estaba refiriendo también a aquellos líderes infieles que no honraban a Dios en el ministerio, sino que más bien hacían la obra del ministerio bajo muchos pecados, y muchos de esos pecados que tenían que ver con la homosexualidad. Dice: mas los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estarán fuera.
Así que el shofar, la trompeta de Dios, está sonando, emitiendo un sonido exacto y dando la nota perfecta, haciéndonos, mis hermanos, hoy en día un llamado al arrepentimiento. Y Pablo le dijo a los corintios, escuche bien lo que dijo Pablo a los corintios, y con esto termino. 1 Corintios 14:8. Aunque está hablando de los dones, mira lo que dice 1 Corintios 14:8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Imagínense nosotros que somos los predicadores de la palabra de Dios, que la palabra de Dios simboliza la trompeta. Imagínense que yo como predicador doy un sonido incierto, predicándole a usted puras herejías, o predicándole a usted puro entretenimiento, o tratando de decirle a usted lo que en realidad no dice la Biblia. Estoy dando un sonido incierto a la trompeta. Entonces Pablo decía a los corintios, si la trompeta diere un sonido incierto. Cuando alguien profetiza y dice así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada, está dando un sonido incierto a la trompeta. Cuando alguien dice, yo amo a Dios con todo mi corazón, y Dios te pide la muestra de tu amor, y no respondes conforme a lo que dices que amas a Dios, estás dando un sonido incierto a tu trompeta. Si la trompeta diere un sonido incierto, pregunta Pablo, ¿quién entonces se preparará para la batalla? En el Antiguo Testamento había los que se les llama en la Biblia los atalayas, que no eran otra cosa más que los guardianes, los centinelas. Y a ellos se les daba una trompeta para que al momento en que veían venir al enemigo, tenían que sonar una o dos veces la trompeta. Si la trompeta sonaba una sola vez, el pueblo y los líderes de Israel eran llamados convocados para recibir instrucciones. Pero si la trompeta sonaba dos veces, el pueblo de Israel era llamado a estar preparados porque venía el enemigo. Imagínense que la atalaya que estaba ahí da un sonido incierto a su trompeta, o toca solamente una sola vez y no dos veces cuando llama al pueblo a convocar al pueblo. O imagínense que el atalaya está dormido y viene el enemigo. La trompeta de Dios en el día de hoy está sonando y muchos cristianos están dormidos. O están como en una, como yo digo, como en una somnolencia espiritual, como entre despiertos y dormidos. Por eso es que a veces cuando tenemos que hacer decisiones en nuestra vida, no damos el sonido exacto ni la nota perfecta, porque nuestra trompeta está mal, está desafinada, está en otro tono. No estamos en el tono de Dios, en la nota de Dios. ¿Sí? Tocad trompeta en Sión y dad alarma, dijo Joel la primera vez, capítulo 2, versículo 1. Pero la segunda vez que dice Joel, tocad trompeta en Sión, capítulo 2, versículo 15, y proclamad ayuno, y proclamad oración, porque el tiempo del día del Señor, mis hermanos, está cerca. ¿Cuántos lo están esperando? Vamos a orar a continuación y vamos a pedir que el Señor tenga misericordia, no solamente de nuestra vida, que tenga misericordia de aquellos familiares que tú tienes o que todos tenemos que todavía no conocen al Señor. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Y si usted quiere venir aquí al altar y hacer juntos aquí un clamor, una oración, un tiempo de oración juntos por nuestros familiares que no conocen al Señor, pero también por el pecado que se ha levantado en esta humanidad, en este mundo, en este país. Venga aquí al frente, vamos juntos a hacer nuestro clamor, a hacer nuestra oración y a decirle al Señor: Señor, ten misericordia.
Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de este mundo. Vamos, acérquese, no le dé temor. Venga aquí al altar, al pie del altar y hagamos juntos un clamor que llegue hasta la presencia del Señor. Pero quiero pedirte que de ahí, de lo profundo de tu corazón, tú puedas sentir el dolor que quizá puede estar sintiendo Dios por causa del pecado tan grave que se ha levantado en este mundo, en este país, en las naciones del mundo. El día del Señor está cerca. Y si tú estás ahí en tu lugar, quiero invitarte que cierres tus ojos y vamos juntos a clamar. Señor, en el nombre de Jesús, levanta tu voz, iglesia, y clamemos al Señor. Somos convocados a clamar a Dios. Somos convocados esta tarde a orar a Dios, a decirle al Señor con todo nuestro corazón: ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Tu palabra dice que eres fiel, que eres justo, eres grande en misericordia, eres lento para la ira, pero eres grande, grande en misericordia, Señor. Entre la entrada y el altar clamen los sacerdotes y clamen a Dios diciendo: Señor, ten misericordia de las naciones. Levanta tu clamor al Señor y digámosle juntos: Señor, el pecado que se ha levantado en esta nación, Señor, perdona el pecado que se ha levantado en esta nación, Señor. El espíritu de Sodoma y Gomorra, Señor, está en toda su plenitud. En estos momentos, Señor, tocamos la trompeta que es tu palabra y oramos y clamamos y pedimos en el nombre de Jesús: sean derribados los muros de pecado que se han levantado en esta nación. La homosexualidad, el lesbianismo, la mentira, la traición, el engaño, los afanes de este mundo sean derribados en el nombre de Jesús. Los asesinatos sean derribados en el nombre de Jesús. Los adulterios sean derribados en el nombre de Jesús. Señor, clamamos esta tarde que hay un pueblo que está clamando. Levanta tu voz, iglesia. Levanta tu clamor a Él. Oh, toquemos la trompeta y clamemos al Señor y digamos: Señor, los que aún no te conocen, ten misericordia de ellos. Nuestros familiares, Señor, que están viviendo bajo el yugo de las drogas, del alcohol, de la mentira, de los afanes de este mundo, Señor, ten misericordia, mi Dios. Aquí hay un clamor que se levanta en este lugar, Señor, pidiendo tu compasión, pidiendo tu misericordia, Señor. Aún hay mucha gente alrededor del mundo que no te conoce. Señor, nos ponemos en la brecha como lo hizo Moisés. Nos ponemos en la brecha como lo hicieron los profetas. Nos ponemos en la brecha y clamamos a ti, Señor. Detén tu ira, Señor. No vengas aún, Señor. Te esperamos, tu iglesia te espera, Señor. Pero aún hay muchos que no te conocen, mi Dios. Ten misericordia, Señor. Que tu palabra de salvación corra, Señor, hacia los 4 puntos cardinales, hacia los 4 extremos de la tierra, Señor. Que corra tu palabra hacia el norte, hacia el sur, al este y al oeste, Señor. Y palabra de salvación llegue al corazón, a las almas que aún no te conocen. Señor, ese es nuestro clamor, mi Dios. Ese es nuestro clamor en esta tarde, Señor. Tocamos la trompeta de alarma, Señor. Nos comprometemos a orar y a clamar cada día, Señor, por tu misericordia y tu compasión. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, hemos pecado contra ti, Señor. El pecado de esta nación te ha ofendido, Señor. Perdona, Señor, perdona el pecado que se ha levantado. Hemos blasfemado tu nombre, Señor. Oh Dios, oh Señor, nuestro testimonio no ha sido un verdadero testimonio como hijos tuyos, Señor. Perdónanos, límpianos, purifícanos, mi Dios. Ten misericordia de esta nación, Señor. Ten misericordia de las naciones del mundo. Ten misericordia de aquellos pastores que se apacientan a sí mismos, Señor. Ten misericordia de aquellos predicadores que predican sus propias verdades para argumentar por sus propios intereses, Señor. Ten misericordia, mi Dios. Aquí estamos, Señor, clamando a ti. Queremos mantenernos siempre en la verdad de tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Y ahí queremos estar, y ahí nos aferramos, Señor.
Nos aferramos a tu palabra, Señor. Queremos estar agarrados, tomados de tu palabra y no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Señor, sigue perfeccionando tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por escuchar nuestro clamor. Dale gracias al Señor. Dile, gracias, Señor. Seguiremos orando, Señor. Orad sin cesar, una y otra vez, hasta escuchar, Señor. Hasta ver, Señor, tu mano obrando. Hasta ver que tu poder es manifestado, Señor, trayendo salvación al que no te conoce, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que venga un entendimiento claro a nosotros en este lugar, que somos parte del cuerpo de Cristo. Y oramos, Señor. Oramos por pastores, Señor, pues pastores conforme a tu corazón, que apacienten a tu pueblo con ciencia y con inteligencia, Señor. Oramos por pastores íntegros, Señor. Oramos por ministros llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Clamamos a ti, Señor, por un despertar en la iglesia. Vamos a clamar y vamos a decirle al Señor, Señor, despierta tu iglesia. Despierta el Espíritu, Señor, de tu iglesia. Sacude, Señor, lo más profundo de nuestro ser interior, y que de nuestro ser interior surja un clamor de intercesión, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama en este lugar espíritu de alabanza y de adoración, Señor, que todos podamos a una reconocer tu grandeza y tu majestad, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que así sea. El shofar, tu trompeta está sonando, derribando muros que se han levantado, dividiéndonos unos a otros, Señor. Oh Dios, perdónanos. Perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra apatía, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Que lo cojo sea sanado, Señor. Que lo torcido sea enderezado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias. Alza tus manos y dile, gracias, Señor, por escuchar nuestro clamor. Gracias, Señor. Veremos tu mano obrando. Cosas tremendas tú harás, Señor, por causa del clamor de tu pueblo, por causa del arrepentimiento de tu pueblo. Creemos que cosas tremendas tú harás, Señor, porque tú eres Rey, porque eres Señor. Alábalo a Él y dile gracias, Señor, porque eres Dios soberano, eres Dios poderoso. No hay nada imposible para ti. Eres omnipotente. Nuestra vida está en tus manos, Señor. A ti damos la gloria, a ti damos el honor, a ti damos la autoridad, a ti damos el poder. A ti alabamos tu majestad, la magnificencia y tu poder son tuyos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te exaltamos y te proclamamos como el Rey que viene pronto y que tu iglesia te espera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso de alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Su nombre es Jesús. Oh, Jesús. Oh, Hijo de Dios. Oh, está sentado a la diestra. Oh, a ti damos alabanza, a ti damos exaltación. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén.